Es casi imposible contener las ganas de ir a ver un anime basado en un videojuego al que le hemos dedicado tantas horas, aquel juego con unos personajes entrañables que nos hicieron reír o llorar repetidas veces. Ese juego con una historia tan increíble que un sinfín de veces soñamos con ver animado. Un sinfín de veces pensamos que sería una completa locura haber narrado de forma animada. Incluso videojuegos donde su historia es tan profunda que podría dedicarse unas cuantas temporadas solo a explicar el funcionamiento de su mundo. Pero ¿por qué será que la mayoría de animes basados en un videojuego son un completo fracaso? No me refiero a fracaso en ventas, sino en la crítica de los propios espectadores, e incluso dentro de la gente que consume el juego original. Y aún peor, ¿por qué hay alguna de esas series que son un éxito? No solo comercial, sino dentro de la crítica más especializada. Hagamos un poco de repaso de series de este estilo e intentemos dar con el problema. Como consumidor de los videojuegos casi al mismo nivel que del anime, me he encontrado, como casi todos, con el caso tan relevante de ver una serie sobre aquel videojuego que tanto habíamos disfrutado y no poder ver siquiera finalizado un capítulo, o estar resignado a ver un simple resumen mal hecho de una obra con potencial. Videojuegos tan increíbles como Ace Attorney, por ejemplo, que nos pone en la piel de un abogado / detective, rodeado de un elenco de personajes a la par de graciosos como de bien construidos, con historias increíblemente bien elaboradas y sobre todo misterios dignos de las mejores novelas de detective. Cuenta con una adaptación tan mediocre que diría incluso que es ofensiva. La falta total de esa chispa que ilumina la historia de Ace Attorney hace que el anime sea, como decíamos anteriormente, un resumen mal contado de la historia, carente totalmente de ritmo e incluso de coherencia o del carisma tan característico de los personajes y su historia. Pero bueno, tal vez el carácter interactivo de un juego como ese podría no jugar del todo a favor de una buena adaptación. Al fin de cuentas, un juego sobre recolectar pistas, interrogar a tu propio ritmo y descubrir errores en una declaración podría no ser el mejor ejemplo de adaptación. A fin de cuentas, al espectador de un anime no podría llegarle de ninguna forma este tipo de aspectos. Entonces pensemos en juegos donde el aspecto de la interacción o la inmersión quedaría un poco en segundo plano y podría centrar una adaptación simplemente en contar de forma audiovisual una historia atrapante. Pongamos los ejemplos de RPGs como Persona, que tiene unas cuantas adaptaciones al anime y es un videojuego del que soy muy fan. Quitando tal vez la adaptación de su tercera entrega a modo de películas, las demás son desastrosas. No solo tienen un nivel de producción bastante pobre, cosa que podría haber salvado estas de alguna forma, sino que toda su narrativa, guión y adaptación son casi como una ofensa hacia los jugadores de dichas entregas, haciendo que su audiencia objetivo sea simplemente nostálgicos, un simple reencuentro con los personajes, la banda sonora y la historia a modo de extra, complementario de dicho juego. Quitando de en medio los combates y el factor social de un juego como Persona, el anime se centra únicamente en contarnos lo acontecido cronológicamente de forma lineal, intentando provocar muchas veces en el espectador el mismo sentimiento de sinergia y profundidad que el videojuego, cosa claramente imposible. Y mucho más cuando el anime le dedica en proporción una tercera parte del tiempo a dichos personajes, arcos y acontecimientos. Y ni siquiera se esfuerza en adaptar, nunca mejor dicho, una faceta como el combate estático de un JRPG por turnos, a una cinemática o una forma más dinámica en el anime. Pero tal vez dirás, el anime está hecho para levantar la venta de los videojuegos y nada más. Pues déjame dudar de que si una imagen como esta hace bien o mal a una obra de este estilo, una obra que se caracteriza tan claramente con su aspecto estético. Otros videojuegos como The World Ends With You pasaron por procesos casi similares. Juegos clásicos como Dragon Quest, Legend of Mana o Final Fantasy sufrieron el mismo destino. Si bien hay algunos juegos que sí fueron de alguna forma bien adaptados, al menos dándonos un contenido de una calidad buena para la persona que no haya jugado el juego original, se reduce casi siempre a factores muy puntuales, teniendo casos de juegos de móviles, diría un 1% de estos, porque la mayoría son un intento descarado y sin ningún tipo de cariño de vender dicho juego, como Precon o casos muy puntuales como el de Fate Grand Order, que simplemente mama su popularidad de un anime y no al contrario. Justamente los casos más relevantes de buenas adaptaciones son como el caso del Fate original, adaptaciones de novelas visuales donde el 90% del contenido es historia y diálogos, y el anime tiene la total libertad para expresar el contenido como le venga en gana y le convenga. Y es donde casos como Clannad, Steins y demás, donde podrá gustarte más o menos las historias, pero no hay duda de que están contadas de forma muy buena y hace que el espectador que vea la obra no se piense en ningún momento que está faltando algo, que hay algo más que no está consiguiendo.
Entonces, ¿qué tienen en común todas estas obras mal contadas? Podemos llegar a la conclusión de que llevar una historia hecha tan claramente para ser vivida de forma tan personal, inmersiva y directamente dirigida es una decisión espantosa, y que en estos casos solo deberían animarse historias que carezcan de cualquier tipo de factor caracterizable del personaje. O tal vez no. ¿Qué pasa con ese pequeñito número de videojuegos que, a pesar de contarnos una historia como las primeras, aún así tienen adaptaciones que no solo son aceptables, sino que hasta ahora recordamos como obras de arte indispensables? ¿Qué pasa con adaptaciones como Cyberpunk? Indiscutiblemente uno de los mejores animes de su año, y una adaptación que dejó a todos con la boca abierta independientemente de haber jugado o no un juego bastante tocado por las críticas. ¿Qué pasa con la adaptación de Nier? Que, a pesar de no haberse contado en su totalidad, en sus primeros episodios ha dejado a todos encantados, gente dentro de la comunidad de jugadores o solo espectadores casuales. Incluso permitiéndome hacer un poco de trampa, yéndome a un caso fuera del anime. ¿Qué pasa con Arcane? Una de las mejores series animadas hechas jamás, basada en un juego donde, a pesar de estar repleto de una historia fascinante y construida de maravilla, claramente sus jugadores, quienes serían los únicos en poder llegar a ella con un contexto, no están, digamos, muy interesados en saber la historia de sus personajes. ¿Qué tienen en común estas historias y por qué son la excepción? Hablando exclusivamente de casos como Cyberpunk o de LoL, sus juegos no son precisamente los que te imaginarías que se podrían contar como una historia tan diferente. Es justamente ese punto el que hace que Edgerunner y Arcane sean tan buenas, porque toman el nombre de una obra, su mundo, su lore y sus personajes, y no se limita a contar una historia de punto A a punto B. Y ojo, no me refiero con eso que aberraciones como Resident Evil, Silent Hill y demás live action de juegos sean buenas por hacer algo similar. La diferencia es que Arcane o Edgerunner no toman el mundo de una obra y sus personajes para hacer lo que le plazca. Lo toman para brindar al espectador, fan del juego o no, una obra no solo de calidad, sino plagada de detalles. Ambas cuentan una historia original, alejada de los que vemos en el juego. Amplía el mundo rico que conoces en una historia más, siendo el factor clave que está hecha exclusivamente para ser contada y no jugada. Una historia de un juego hecha exclusivamente para ser narrada y mirada, lo que nos quita del medio el factor que hacía que las anteriores sean una basura inacabada. No solo eso, sino que en estos dos casos cumplen con el motivo oculto de las anteriores adaptaciones, aparte de hacer algo querido por las críticas, adorada por la gente que conoce por primera vez el mundo del juego, y adorada aún más por los jugadores de dichos juegos, provoca en todas estas personas las ganas de ir a jugar a ese juego, no como complemento de una historia contada a trozos o sin gracia, sino como un agradecimiento a la buena voluntad y una motivación por revivir un mundo que nos cuenta de forma distinta y orgánica. En fin, también quiero aclarar que soy consciente de animes de alguna forma exitosos, como Pokémon, Digimon, Inazuma Eleven, etc. Exitosos me refiero dentro de un estándar bastante bajo, pero eso es para otro video. Pero muchos de estos animes son hechos a ellos mismos. Me refiero a que dentro de los que hoy nos compete en el video, es difícil pensar que una persona vea el anime de Pokémon y piense en una relación con los videojuegos. Incluso gente de mi generación que conocimos los juegos luego de ver el anime. Son, al fin de cuentas, casos excepcionales donde no se le podría llamar del todo una adaptación, sino una forma de autoalimentar un círculo de ventas de un producto a base de la fama producida por el anterior y viceversa. Si llegaste hasta acá es porque has visto todo el video, así que te agradezco un montón. Y si quieres puedes dejar un comentario porque los leo todos. También puedes suscribirte y darle like al video, que aunque no parezca me ayuda un montón a motivarme para hacer más contenido como este. Sin más, que tengas un lindo día.